La Ouija es un tablero con las letras del alfabeto y otros signos que se utiliza en espiritismo para hacer deslizar un vaso o algún otro objeto con el fin de interpretar, a partir de sus movimientos sobre el tablero, un posible mensaje transmitido por los espíritus de los muertos. En el video anterior hablamos sobre juegos paranormales más aterradores y peligrosos que existen, sin embargo, en ese top no se habló sobre el famoso juego de la Ouija, pues queríamos dedicarle un video especial a este, ya que hay muchas anécdotas de personas que han jugado a este juego y las cosas no han terminado bien. Es por ello que en este video te presentamos los 5 casos de Ouija más aterradores y escalofriantes de la historia. Número 5, el caso de Andrea en Venezuela. Uno de los casos más recientes y de gran impacto popular, fue el vivido por una joven llamada Andrea, en Venezuela, que había perdido a su madre a los 15 años, y que 3 años después de la desgracia, participó en el juego de la Ouija, junto a otras amigas suyas adolescentes. La primera pregunta que formularon fue, si con la persona que hablaban se trataba de un espíritu bueno o malo, pero lejos de responder a sus cuestiones, el espíritu respondía solamente con el nombre de Andrea y fechas que eran significativas para la chica. Sus amigas dicen que notaron una especie de posesión demoníaca en Andrea. Varios días después, dijo creer que se trataba del espíritu de su madre, una mujer posesiva a la que no le gustaba que su hija se juntara con ese tipo de chicas. Número 4, la sesión de Valencia. Este es el segundo peor caso de la tabla Ouija conocido en España. Los nombres de los protagonistas de este caso no son conocidos, pero la historia fue publicada en una importante página web española. El 25 de noviembre de 2007, 5 adolescentes se reunieron para jugar, fueron a una vieja casa abandonada para que nadie los molestara. El líder, el que tenía más experiencia, les indicó que no podían hacer, que fue lo siguiente: no levantar las manos del tablero si algún espíritu no estaba de acuerdo, no cruzar las piernas y no tener ningún elemento religioso cerca. Los chicos comenzaron la sesión preguntando al espíritu con el que se comunicaban si le molestaba la presencia de alguno de ellos, y este, supuestamente, les contestó que sí, que 3 de ellos tenían que marcharse. Mientras los jóvenes se alejaban de la casa abandonada en la que se habían quedado los otros 2, escucharon un fuerte ruido que les hizo darse la vuelta y encontrar la casa totalmente derrumbada. Los 2 amigos que se encontraban en su interior perdieron la vida. Número 3, el caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro. Anteriormente habíamos visto el segundo peor caso de la Ouija en España, pues bien, este es el peor caso de la historia de España en la capital Madrid, relacionado con una tabla Ouija. Corresponde al de Estefanía Gutiérrez Lázaro. En 1990, con 18 años, llevaba una vida normal como el de cualquier adolescente común, pero su vida se vio interrumpida ya que su novio se murió en un accidente de motocicleta. Por lo que decidió contactar con el muchacho a través de la Ouija. Pidió la ayuda de unas amigas dentro de la escuela, donde una maestra las descubrió e inmediatamente obstruyó la sesión sin que terminara adecuadamente. Estefanía inició con problemas de salud, insomnio y convulsiones, viendo sombras extrañas en su cuarto sin poder dormir bien, lo que causó que su salud se degenerara. En 1991 Estefanía colapsó y murió sin que se determinara la causa de su muerte. Días después sus hermanos reportaron haber visto sombras que se miraban con las luces encendidas, hasta que una mañana una de las fotos de Estefanía se incendió sin razón alguna. La familia se mudó de la casa. Número 2, la historia de Jennifer Lynn Springman. Este caso es de una chica de 14 años que vivía en Illinois, pero en el mes de diciembre del año 1972 se le ocurrió jugar a la Ouija con su mejor amiga. Para ellas era algo nuevo y emocionante. Reunidas una noche, la amiga de Jennifer decidió hacer una pregunta muy fuerte: ¿a qué edad se va a morir Jennifer? El tablero respondiendo que en 1976, que moriría a la edad de 18 años y que sería asesinada de manera horrible, pero solo lo interpretaron como una anécdota. Y según el testimonio de la amiga, aseguró que Jennifer empezó a temblar mucho durante el juego, debido a esto debieron terminar la sesión. Años después, cuando Jennifer y su amiga habían olvidado el accidente, Jennifer estaba realizando los preparativos para su próxima fiesta de cumpleaños. Era octubre de 1976 y cumpliría 18 años. Su madre cuenta que ella sí recordaba lo sucedido a su hija con la Ouija, y recordaba lo que le contó acerca de su muerte. Estaba algo inquieta, pero me decía que era una tontería, que no podría ser cierto. Una tarde, Jennifer salió de casa para reunirse con otros amigos en una cafetería, pero no volvió.
Tampoco había llegado a la reunión con sus amigos. En efecto, la respuesta de la Ouija se había cumplido el 3 de octubre de 1976, Jennifer Lynn Springman murió estrangulada siendo abandonada a la orilla de la carretera. El delincuente de Jennifer aún es un misterio, y la amiga de Jennifer consultó con la Ouija, pero esta no volvió a citar su nombre, ni dio el de su asesino. Número 1. El caso en la calle Cañitas. Todo empezó aquella noche de mayo de 1982, cuando el padre Tomás, situado en una parroquia en el corazón de México de AF, recibió una angustiosa llamada. Era un joven que le suplicaba que por favor se desplazara hasta un caserón situado en la calle de Cañitas 51, en el barrio de Popocla. Allí, según Carlos Trejo, que hizo la llamada, algo maligno había tomado el lugar. Según le confesó al párroco, todo había empezado con el simple juego de la Ouija, y a partir de ahí un sinfín de apariciones, de angustia, de locura, de posesiones. El párroco Tomás dio un consejo: poner una Biblia abierta en la entrada de la casa. Al día siguiente esa Biblia, según los habitantes de Cañitas, comenzó a llorar sangre, justo en el mismo momento en el que el padre Tomás, lejos de allí en la sacristía, caía, tropezaba y se desnucaba. Así comenzaba la negra lista del caso Cañitas. Era la primera víctima. Han transcurrido ya 25 años desde esa noche, fatídica noche. Carlos Trejo nos cuenta su historia, es uno de los pocos supervivientes de esa Ouija. Aquella Ouija desató una serie de acontecimientos digna de una película de terror, pero por desgracia eran absolutamente reales. Norma, la hermana de Carlos Trejo, quería contactar con un exnovio que había muerto en un brutal accidente, que más tarde se descubre que no estaba muerto. Lo que en un principio era una broma entre estudiantes, desembocó en una serie de acontecimientos inexplicables que parecían estar ligados a la propia casa. La tabla parecía adquirir vida propia, las palabras se unían para formar insultos y maldiciones terribles como: "No soy tu novio Furcia". La última frase dictada por el tablero fue: "Siempre estoy contigo, y ahora me encuentro dentro de Manuel". Manuel, actual novio de Norma, empezó a contorsionarse, flexionando el cuerpo con posturas imposibles, nadie podía reducirlo. De pronto, una frase que no era de ninguno de los presentes que decía: "Nunca podrán parar lo que ustedes desataron". Desde ese instante, las apariciones de algo desconocido, oscuro y extraño, se empezaron a repetir en diferentes puntos de la casa de la calle Cañitas. Para aquellos asustados muchachos, se trataba de un espíritu, algo que se apoderaba de Manuel llevándolo casi a la locura. Los aterrados amigos vivieron movimientos de objetos, bajadas de temperatura, posesiones de gente que conocían y les hablaban con otra voz que no era la suya, camas que saltaban solas, e infinidad de fenómenos extraños. Como último clavo al que se decidieron hacer un exorcismo en la casa, el remedio resultó traumático, los cristales de las ventanas estallaban y la Biblia empezaba a llorar sangre mientras el sacerdote la leía recorriendo la casa. Pasaban los días y la angustia se hacía incontrolable. Una noche, mientras todos dormían, Norma, la hermana de Carlos Trejo, se levantó para ir al baño y despertó a todos con un grito aterrador. Cerca de la puerta, había una sombra encapuchada, tenía las uñas afiladas e intentó alcanzar a Norma, pero cuando llegó hasta un crucifijo colgado de la pared, se esfumó rápidamente dejando una niebla en la habitación. No fue la única vez que este ser visitó Cañitas, podía verse en los pasillos y entre las camas, en donde dormían los hermanos pequeños de Carlos Trejo, Jorge y Luis, de 12 y 14 años. Las apariciones se repitieron y quedaron reflejadas en los cuerpos en los que allí vivían, dejando en más de una ocasión la marca de sus garras, como si hubiera rasgado las espaldas de los allí presentes. Aterrados por lo que estaban viviendo, Carlos Trejo y su familia pidieron planos del lugar y comprobaron que en la historia más remota del edificio, este tenía bajo sus cimientos el antiguo cementerio de los monjes de Tacuma, pertenecientes a la época de la Santa Inquisición, lugar donde muchas personas fueron torturadas y asesinadas. Por ello dedujeron que las apariciones del encapuchado eran las de un monje de aquella época, ya que cuando se muere en situaciones dramáticas y son sepultados en esa zona, desatan maldad y agresividad. 14 muertos se cobró el juego de la Ouija en la calle Cañitas. Una bruja anciana les avisó de los peligros de realizar aquella Ouija y les vaticinó que la terrible aparición volvería 10 años después, para terminar lo que había comenzado.
Según su terrible profecía, el monje tenía la intención de acabar con todos aquellos que estuvieron implicados en aquella fatídica noche. Lo asombroso de esta historia y lo que consta en los archivos policiales, es que hasta el momento son 14 las personas fallecidas en extrañas circunstancias, todas ellas tuvieron que ver con aquella sesión de espiritismo de mayo de 1982 dentro de la casa de Cañitas. El padre Tomás abre la lista negra y continúa con Emanuel, que fallece con 28 años junto a toda su familia en un accidente de coche, Fernando de 26 en una disputa en un bar recibe un disparo en la cabeza, Sofía la mujer de Carlos Trejo muere con 28 años de un tumor cerebral, Jorge en un accidente de coche se perforó la garganta con el limpiaparabrisas, y así uno tras otro. Al morir la mujer de Carlos Trejo, este abandona la casa y los sucesos dejan de producirse durante un corto periodo de tiempo. Intenta vender la casa y el comprador con el que había quedado para vendérsela, muere mientras se dirige hacia allí en coche. Decidido a saber qué es lo que se llevó a sus seres queridos, decide volver a instalarse otra vez y los fenómenos vuelven de nuevo. Carlos Trejo escribió un libro contando su historia y la de sus amigos que más tarde llegaría a la gran pantalla. Según alguna, toda su historia fue una invención para rentabilizar tiempo después el libro y la película, para otros es uno de los casos más importantes de la historia. La película, según la crítica, fue un fiasco ya que estaba rodada mediocremente y no estaba a la altura del libro de Trejo. Carlos vive junto a estos fenómenos plantándoles cara día a día, pues según él ya es una cuestión personal entre ese ser y él, desde entonces se dedica a investigar todos aquellos fenómenos extraños que se producen en México DF.